Bien, entonces muy buenos días nuevamente para todos y para todas. Mi nombre es Andrea Correa, soy la profesional de la División de Investigación de la sede de Bogotá que va a orientar esta sesión. Agradecemos mucho la acogida que tuvo digamos, este llamado, esta invitación y su participación en este espacio. Quisiera entonces dar inicio a esta jornada de capacitación o este taller de capacitación que se va a centrar en claves para la búsqueda de recursos para actividades financieras y nos vamos a enfocar en los temas de desarrollo tecnológico en ciencias agrarias. Voy a presentar a ustedes mi pantalla para que podamos compartir un poco la presentación. Y si ustedes tienen algún inconveniente, si no escuchan, si no ven, puedan por favor manifestarlo. Pueden abrir sus micrófonos, hacer preguntas y demás. ¿Me pueden confirmar si están viendo, por favor? Y me pueden hablar porque yo no veo el chat en este momento. Sí se ve. Confirmo. Sí, sí se ve. Entonces, sí. Andrea, no se te escucha, tienes el micrófono cerrado. Andrea, tienes el micrófono cerrado. Andrea, ¿me escuchas alguno? Hola. Andrea, tienes el micrófono cerrado. Perdón, no había, tenía el micrófono cerrado. Discúlpenme, buenos días otra vez. Entonces, nuevamente yo me presento, mi nombre es Andrea Correa, soy la profesional de la División de Investigación que va a orientar esta sesión. Esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible en el sitio web de la División de Investigación para que, en caso no lo puedan ver en este momento o en otro momento, puedan acceder a él. Les comentaba que el día de hoy nos vamos a enfocar en la búsqueda de recursos para actividades de investigación y nos interesa, digamos, poder saber en términos de convocatorias cuáles son nuestras claves esenciales, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para encontrar estas convocatorias y qué claves tenemos que tener en cuenta para poder participar en ellas. De manera inicial, entonces, les pedía que pudiéramos entrar a este sitio web que se llama slido.com. Y aquí lo que vamos a hacer es poder identificar cuáles son esos desafíos de investigación. Entonces, les pediría que pudieran ingresar y pudieran anotar este código. Quisiera mostrarles un poco cómo se ve esto. Fue muy rápido. No alcancé a tomar el código, por favor. Entonces aquí nuevamente con este código 347-3494 vamos a hacer esta encuesta o queremos saber cuáles son sus principales desafíos. Entonces ustedes pueden ingresar a este sitio web, nuevamente slido.com con este código.
para que nos comenten cuáles son los desafíos que ustedes han visto en la búsqueda de recursos para financiar sus actividades de investigación. Bien, entonces aquí tenemos las primeras opiniones. Desconocimiento de los lugares que ofrecen dineros y cómo participar. Establecer la red de cooperación que se requiere. Coincidir en objetivos con las entidades financiadoras. Que las convocatorias concuerden con las temáticas de investigación. Muy bien. Establecer la red de cooperación que se requiere. Investigaciones en temas muy específicos de biotecnología y ciencia, piden asociarse con otras empresas. Las líneas que se plantean para la consecución de los recursos. ¿Alguien podría ampliar más de este tema? ¿A qué se refieren más con esto de las líneas? Acceso a convocatorias o desconocimiento de entidades. Cumplir los requisitos mínimos para participar o no lograr aliados para participar. Bien, este sondeo va a estar activo durante toda la sesión y queremos solicitar a ustedes que sigan participando. Tenemos alrededor de 30 personas activas en la reunión y nos interesa recoger sus opiniones para saber sobre qué podemos atacar. Básicamente hoy nos vamos a enfocar en esto, dónde encontramos las convocatorias y quiénes son los que están ofreciendo los dineros para participar en, digamos, en estos procesos, pero además queremos dar algunas líneas sobre cómo nosotros podemos crear estas redes que son esenciales. Hemos sabido por experiencia de los investigadores de la universidad que es muy importante que las alianzas que se generan en algún momento se les haga seguimiento. Las redes son esenciales para no solo participar, sino de hecho ganar las convocatorias en las que participamos. Y por eso en esta, digamos, presentación también vamos a dar algunas líneas sobre el asunto. Si tienen otras opiniones, nos interesa mucho escucharlas y me gustaría saber la persona que habló de las líneas que se plantean para la consecución de recursos, si quiere abre su micrófono y nos puede hablar más de esto, o en qué se refiere o cuál es su opinión al respecto. ¿No? Listo. Vamos a dejar esto de lado por un momento, sin embargo, les recuerdo que este sondeo va a permanecer activo durante toda la sesión. Para la división de investigación es muy importante conocer sus opiniones sobre qué otros aspectos podemos trabajar para facilitar la búsqueda y el acceso a recursos. Entonces, posterior a esto, me gustaría empezar hablando sobre las convocatorias. Las convocatorias son uno de los mecanismos que existe para identificar propuestas y para participar, digamos, en proyectos de investigación. No son el único. Otro mecanismo que es muy utilizado en la universidad es el mecanismo de invitaciones directas a través de convenios, es decir, cuando otras entidades tienen convenios con la universidad y se hace una invitación a un grupo de investigación, un centro de pensamiento, etcétera, de forma directa. Esto funciona cuando nosotros hemos establecido, digamos, una relación con otros actores y demás, y digamos que facilita la participación en acceso a recursos, pero también implica un proceso como de relacionamiento previo. Sin embargo, las convocatorias son un mecanismo abierto, son un mecanismo amplio, y cada convocatoria tiene un proceso. Es importante que nosotros podamos identificar cuáles son los mínimos de estos procesos para que podamos trabajar de manera mucho más efectiva.
Lo primero son los tiempos. Hay algunas convocatorias que son esporádicas, es decir, aparecen una o dos veces en el año o aparecen una vez cada 3 años, de acuerdo a la entidad financiadora. Cada entidad define con qué periodicidad va a establecer sus convocatorias. Hay otras convocatorias que tienen tiempos específicos y tienen regularidades, por ejemplo, que se presentan una vez cada 2 años o una vez anual. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si rastreamos el proceso de las convocatorias, va a ser mucho más fácil identificarlas. Lo segundo son los lineamientos. Cada convocatoria va a tener unos términos de referencia o unos requisitos específicos. Si nosotros no estamos al tanto de ello, vamos a estar como un poco perdidos en lo que se nos va a solicitar. Es importante que tanto en tiempos como en lineamientos nosotros pensemos en cuál es nuestra capacidad para poder cumplirlos, ¿no? Y que podamos estar al tanto de ello. Y finalmente, las capacidades. Las capacidades de las que exigen las convocatorias tienen que ver tanto con los investigadores como con las capacidades propias de la universidad. Y esto es muy importante porque a partir de ahí ya tenemos, digamos, una posibilidad mucho más amplia de participar efectivamente en estos procesos. Me gustaría que pudiéramos aquí pensar un poco en cuál es el proceso general de una convocatoria. Como les dije, nos vamos a enfocar en estas porque las convocatorias son un mecanismo abierto. En primera medida, es importante tener un concepto y ese concepto no tiene que ser exactamente sobre lo que queremos participar, sino sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras necesidades, capacidades y recursos para alcanzar nuestros objetivos de investigación? Muchas veces la participación en convocatoria se ve, digamos, obstruida por el hecho de que participamos y no sabemos por qué no ganamos o no sabemos realmente qué sucedió con nuestra participación en esa convocatoria. Si es claro cuáles son nuestros objetivos de investigación, va a ser muy diferente la manera en que participemos en las convocatorias, porque de alguna manera no participaremos por participar, ¿sí? Sino que lo haremos de una manera más efectiva. En segundo nivel tenemos cuál es la identificación. ¿Cómo identificamos convocatorias que se alineen con nuestros objetivos de investigación y con nuestras capacidades? Y aquí, ¿qué es importante? Resaltar. ¿Qué capacidades tenemos como investigadores de manera individual o de manera colectiva? ¿Qué capacidades tenemos a los gremios que participamos? ¿Qué capacidades tenemos como universidad? Y es importante que aquí pensemos en el conjunto de capacidades que tiene la universidad. La universidad no solo somos de manera independiente cada uno de nosotros, sino que hacemos parte de procesos y en esos procesos tenemos mucho que ofrecer y así alinear, digamos, convocatorias que recojan ese conjunto de capacidades. Como mencionaron dentro del sondeo, algo que es muy importante tiene que ver con los equipos, las alianzas y las redes. ¿Qué equipos tenemos nosotros? ¿Qué alianzas tenemos nosotros? ¿Qué redes tenemos nosotros? Muchas veces las redes que ha generado la universidad son desconocidas para nosotros como investigadores, investigadoras o grupos. Y el desconocimiento de ellos hace que perdamos oportunidades. Las redes son esenciales para que la participación en convocatorias no sea solo efectiva, sino que de hecho nos la ganemos. La experiencia de los investigadores en la universidad ha demostrado que es más factible ganar convocatorias cuando se trabaja en redes que cuando se presentan solo a convocatorias de manera independiente. Y en este sentido, es importante identificar qué tiene la universidad. La Dirección de Relaciones Exteriores de la universidad tiene un amplio, digamos, portafolio de recursos, de alianzas y de redes que ya existen en la universidad. Sin embargo, esto se alimenta de otros procedimientos que vamos un poquito a indagar más a fondo, más adelante. Finalmente, las propuestas. Las propuestas que nosotros presentamos en las convocatorias tienen que tener un rol establecido para la universidad, es decir, será la universidad la líder de la propuesta, será la universidad un partner, un socio en el ejercicio de ese proyecto de investigación. Y de esta manera, entonces, es importante saber que las propuestas también tienen un tiempo para desarrollarse, por lo que es necesario que tengamos en cuenta el tiempo con el que se cuenta, no solo para presentarse, sino de manera personal y en nuestras responsabilidades, cómo van, digamos, estos tiempos a cruzarse. Aquí hay una cosa que es muy importante anotar y es que dentro de la universidad el sistema Hermes, es el sistema de gestión de la información de investigación, extensión y laboratorios. Así que todo lo que nosotros hagamos de manera orientada a participar en convocatorias y en búsqueda de recursos tiene que estar atravesado por el sistema Hermes. Posiblemente ese Hermes tenga una relación como difícil con nosotros porque a veces el sistema no colabora y demás, sin embargo es importante que entendamos por qué es tan esencial.
Y es porque a través de Hermes es que se hace la gestión administrativa para aprobar proyectos y para darles el aval de las respectivas dependencias involucradas. ¿Qué tiene que pasar en Hermes cuando nosotros queremos participar en una convocatoria? Primero, el director de proyecto o la persona que haga sus veces de dirección de proyecto tiene que consignar el proyecto en el sistema y debe subir por lo menos 3 documentos, ¿sí? La primera es la que aprueba su dedicación. La segunda es la aprobación del tipo de recursos que van a implicar a la universidad. Y aquí recuerdo nuevamente cuáles son nuestros recursos en términos de capacidades generales de la universidad. Nuestros laboratorios, la dedicación docente, nuestros espacios físicos. Todo esto tiene que ser avalado de manera en que se pueda evidenciar, ¿sí? Y finalmente, el compromiso solicitado por la convocatoria. Algunas convocatorias no solicitan, digamos, un compromiso específico, otras sí. Esto debe generar, digamos, la posibilidad para que la universidad describa cómo nos comprometemos en ese proceso. Aquí es importante que esto se cargue en el sistema en un formato editable y que los datos sean diligenciados, es decir, la persona que conoce el proyecto debe diligenciar ese documento. ¿Qué pasa en términos de la gestión administrativa de los proyectos? Pasan 3 cosas. Primero, el nivel de vicedecanatura de facultad o quien maneje la investigación en cada facultad debe dar su primera aprobación. Esa primera aprobación luego se dirige a la Dirección de Investigación y Extensión, donde se revisa que los términos coincidan y esa es la segunda aprobación. Para proyectos de carácter internacional, la rectoría tiene que hacer sus veces y firmar los documentos. El ADRE ha establecido un procedimiento en el que en 10 días hábiles se surte el proceso de habilitación o de firma por parte de la rectoría. Así que digamos que este proceso se ha agilizado de una manera en que ha mejorado, porque ahora se hace de manera a través del sistema Hermes, perdón, y en este sentido facilita la participación y el ejercicio. Ahora, cuando hablamos de tipos de fondos, aquí tenemos que pensar en cuáles son nuestras necesidades de investigación, ¿sí? Nuevamente, qué estamos buscando y qué queremos financiar. Algunos de los fondos generales tienen que ver, por ejemplo, con las becas. Las becas pueden ser parciales o totales y aquí tenemos que saber que generalmente están dirigidas a estudiantes. ¿Qué podemos hacer o qué nos interesa en términos de becas? Cómo nuestros estudiantes de doctorado pueden facilitar sus estudios. Entonces es importante que las becas, cuando analicemos la posibilidad de participar en convocatorias de becas, tengamos esto en cuenta. En segundo nivel están los premios. Los premios se otorgan a actividades ya realizadas. Generalmente los plazos para participar en los premios son muy cortos porque lo que se hace con un premio es facilitar o premiar, como su nombre lo dice, una actividad realizada en determinado tema de conocimiento. Los premios que facilitan que las personas que hayan, digamos, desarrollado habilidades o actividades de investigación y quieran promocionar sus resultados tengan un recurso para hacer. Entonces, los premios van a tener plazos más cortos para presentarnos, pero van a tener la posibilidad de financiar, por ejemplo, otro tipo de intereses de parte de los investigadores e investigadoras. Lo que te llamamos subvenciones o grants son como los recursos más grandes a los que queremos acceder. Son recursos que generalmente vienen en una divisa extranjera y lo que necesitamos es participar en convocatorias que puedan facilitar el ejercicio de la investigación. Estos son las subvenciones o los denominados grants. El apoyo a las movilidades tiene que ver también con actividades no solo de investigación, sino con resultados de la investigación. Generalmente el apoyo a las movilidades está dirigido a que los investigadores e investigadoras puedan mostrar sus resultados en el exterior o en otros lugares. Y finalmente, los fondos para proyectos de investigación o actividades de innovación o de creación. Estos fondos pues tienen diferentes orígenes y generalmente de ellos depende a qué se, digamos, orienta. ¿Dónde encontramos convocatorias? Tal vez voy un poco rápido, pero es porque vamos a hacer un ejercicio hacia el final de la sesión. ¿Dónde encontramos convocatorias y qué nos dicen estas convocatorias? El primer buscador que utilizamos para convocatorias es un buscador con el que cuenta la Universidad Nacional y por el cual la universidad está suscrito, y este es Pivot. Pivot es un portal que permite a los miembros de la comunidad universitaria identificarse, es decir, crear perfiles,
sin costo y aquí desarrollar búsquedas especializadas para estas convocatorias. La utilización de Pivot para los miembros de la comunidad universitaria es completamente gratuita. Y para participar o para inscribirse tenemos que utilizar la cuenta de correo de la Universidad Nacional. ¿Qué no podemos hacer en Pivot? A través de Pivot no nos presentamos a las convocatorias. Aquí solo las buscamos. Las buscamos, las identificamos y obtenemos la información, digamos, particular de ellas. Pero no nos presentamos a través de Pivot, sino que obtenemos la información. El siguiente portal que es importante tener en cuenta es el portal de Funding and Tenders. Funding and Tenders es el portal de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene un programa de investigación, y acciones de innovación que fomenta los proyectos en consorcios. Es decir, para la Comisión Europea el trabajo tiene que ser en red y el trabajo tiene que ser en alianzas. En este portal nosotros encontramos cuáles son los llamados que ellos tienen activos y cómo participamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el tema de Horizonte Europa? Horizonte Europa tiene unos lapsos específicos, es decir, las convocatorias de Horizonte Europa cierran en marzo y cierran en septiembre y unas abren a final de año y las otras a principio de año. Estos plazos específicos nos dan la oportunidad de proyectar la participación de una manera más coherente y más, digamos, eficiente. Otro portal importante es el portal del gobierno de los Estados Unidos, que es grants.gov. Aquí se pueden identificar las ayudas de todas las agencias de cooperación de los Estados Unidos o de todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando tenemos estas herramientas? ¿Cuál es el papel que tenemos como país? Es decir, ¿Colombia puede participar en todo o no puede participar en todo? Nosotros como Universidad Nacional de Colombia tenemos la posibilidad de participar en distintas redes alrededor del mundo que generalmente son priorizadas para participar en estos espacios. Sin embargo, es importante que cada vez que hagamos una búsqueda, podamos identificar cuál es el rol que se le da a nuestro país. Por ejemplo, en las convocatorias de Horizonte Europa, Colombia es un país llamado como terceros países. Eso quiere decir que nosotros generalmente participamos como socios en iniciativas o proyectos de investigación. Y estas alianzas tienen que estar dirigidas por un país perteneciente a la Unión Europea. Entonces, eso implica un esfuerzo de identificación de redes y de aliados. Y aquí es donde queremos identificar cuáles son esos procesos. Lo primero es que, y lo identificamos como una dificultad inicialmente, es que participar de manera consorciada aumenta las posibilidades de acceder a recursos. Eso es cierto. Aunque para nosotros sea difícil en algún momento crear esas redes, hay más posibilidades de ganar las convocatorias cuando participamos de manera consorciada en ellas. Y para generar estas alianzas, pues es interesante o es importante que podamos identificar dónde nos encontramos nosotros ante otros países del mundo. Más adelante vamos a identificar 3 portales donde podemos ver cuál es el lugar de Colombia o cómo podemos identificar socios. Los países de América Latina y el Caribe generalmente van a ser considerados como terceros países. Eso significa que nos van a considerar más bien socios en los consorcios o en las alianzas de investigación en lugar que dirigirlas. Esto tiene que ver con el origen de los recursos y el interés de los financiadores, pero básicamente es importante que sepamos cuál va a ser nuestro rol. Cuando nosotros buscamos socios, es importante que podamos saber cuál es el aporte de nuestra institución, es decir, qué tiene la Universidad Nacional de Colombia, qué tiene Colombia como país que aporta de manera diferente a una alianza. Y no solo pensemos en los recursos de la universidad, sino en los recursos de nuestro país, hablando de biodiversidad, política y sociedad, ¿qué ofrece Colombia que es interesante para estos consorcios o estas alianzas? Cuando buscamos socios, ¿qué es importante? Entonces aquí vamos a pensar que podemos tener redes tan amplias, digamos que involucren a la universidad y a las instituciones, o eso puede surgir de redes personales. Las actividades de movilidad internacional, por ejemplo, las actividades de participación en congresos, conferencias y demás, generan redes personales. Esas redes que se construyen en la trayectoria de los docentes, de los estudiantes, etcétera, son importantes a la hora de buscar socios. Los intereses de investigación compartidos son el núcleo de todo esto
y cuando podemos identificar estas redes personales, vamos a tener como un paso adelante para saber con quién podemos trabajar. ¿Dónde podemos buscar socios? Estos socios también pueden aparecer en las memorias de los eventos, en listas de asistencias. Si nosotros asistimos a congresos y podemos hacer un poco de este trabajo de saludar, hablar y demás, podemos identificar personas que tengan intereses de investigación similares a los nuestros. Y aquí es importante que hablemos de toda la experiencia previa que los investigadores o los grupos de investigación han generado. Proyectos previos en los que se trabajó con alguien, actividades, digamos, propuestas anteriores, que puede ser que en algún momento hicimos una propuesta, no pasó a la convocatoria que estábamos buscando, pero hubo un interés común y hubo una asociación, hubo un relacionamiento que hay que tener en cuenta como para retomar ese proceso de búsqueda de socios. Es importante que tengamos en cuenta que la trayectoria personal es una fuente muy grande de redes y que generalmente dejamos de lado. Entonces, partir de la trayectoria personal de los investigadores es esencial. Ahora, hablando de lugares o de redes, en términos de lo que se ofrece universalmente, que podemos encontrar. Entonces, tenemos el portal de la Comisión Europea que se llama Cordis. En este portal de Cordis uno puede identificar qué personas han trabajado, por ejemplo, con la Universidad Nacional anteriormente y cuál fue el rol de esas personas y de la universidad. Aquí, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es de identificar estas personas, identificar estos grupos y volver a escribir, ¿sí? Seguidamente está este portal que se llama EEN, que es el portal de emprendimiento europeo. Aquí en este sitio web se buscan empresas. Anteriormente en el sondeo estaban hablando un poco de que a veces la relación con empresas es necesaria para las convocatorias. En este portal se pueden identificar empresas a las que la Comisión Europea ha favorecido de alguna manera, generalmente con dineros, y se puede generar una relación, digamos, de comunicación con estas empresas. Aquí se puede buscar también a través de los eventos en los que las empresas han participado, cuáles han sido sus intereses de investigación o cuáles han sido sus intereses en otro tipo de actividades. Y al identificarlos, pues se puede generar un relacionamiento. El siguiente portal se llama Enriching LAC. Esto es básicamente una red de centros de investigación e innovación en América Latina y el Caribe. Y aquí se facilita el acceso a las conexiones que ha habido entre negocios entre Europa y América Latina y el Caribe. Nuevamente, es un portal que nos permite identificar cuáles son estos actores y saber cuáles han sido sus intereses estratégicos para que las alianzas que necesitamos puedan ser efectivas. El portal de Euraccess para América Latina y el Caribe es el punto de información, digamos, neurálgica que tiene que ver con todo lo que necesitamos saber para participar en convocatorias en el exterior y en Europa de manera específica. Este portal pues nos va a dar no solo la información, sino que nos va también a dar la posibilidad de crear perfiles para las entidades o los individuos y también en ese sentido mejorar la búsqueda de socios. Y a través del canal de YouTube de la Comisión Europea se hacen lo que se llaman brokerage events. En estos eventos lo que se hace es que se dan claves para los temas específicos que la Comisión Europea está promocionando o que está financiando. El chat de estos eventos es abierto y es una posibilidad también para buscar socios, para buscar alianzas, para conocer personas. Otras redes importantes para América Latina y el Caribe son la RELAI, que es la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación. En esta red se pueden identificar, digamos, entidades en América Latina y el Caribe que están dedicadas a los temas de innovación, básicamente, y se pueden desarrollar o establecer estos vínculos. La Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe. En esta red es importante tener en cuenta que la universidad es miembro y de manera conjunta pues se pueden también identificar otras instituciones con intereses o investigaciones y resultados de investigación similares. ¿Cuáles son algunas cosas clave a la hora de, digamos, en estas búsquedas? Y esta presentación va a quedar, digamos, también visible para todos ustedes en el sitio web de la División de Investigación, porque pues pasé un poquito rápido por todos estos sitios, pero ¿qué es lo importante cuando tenemos todos estos sitios identificados? Primero, que podamos identificar cuáles son los niveles de actividad de las personas que podrían ser nuestros socios o de las entidades que podrían ser nuestros socios.
qué han hecho en los últimos años, a qué se han postulado, qué clase de socios pueden llegar a ser para nosotros, es decir, ¿nuestra relación funcionaría en ese sentido? Hay que contactar a estas personas con ideas concretas en mente. Es importante que cuando uno empieza, digamos, un relacionamiento externo, podamos entender qué decir como buenas, este soy yo y me gustaría trabajar, pero ¿en qué me gustaría trabajar? ¿Sí? Si identificamos intereses conjuntos y si identificamos posibilidades concretas, va a ser mucho más efectiva ese relacionamiento. Hay muchas cosas que son ya más técnicas y de forma, pero que igual son importantes, ¿sí? Por ejemplo, un obstáculo que generalmente tenemos con Europa tiene que ver con el idioma. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta pues que hoy en día esos obstáculos podemos suplirlos de manera tal vez un poco mejor o más fácil que hace muchos años. Entonces, si yo voy a escribir, no sé, a alguien en Italia, pues es importante que yo esté escribiendo en italiano, ¿no? Espero que la persona que está leyendo pues lo pueda entender. Entonces, es decir, hay que tener clave estos aspectos técnicos y de forma. Como les mencionaba, en primer lugar, el idioma. ¿A quién estamos dirigiendo la comunicación? Si es una persona administrativa, si es una persona dirigida ya en investigación, digamos que podamos tener en cuenta estos asuntos. ¿Cuáles son las fuentes que pueden generarnos confianza en la relación? Por ejemplo, cuentas de correo electrónico institucionales, podemos conectar productos a nuestras comunicaciones, por ejemplo, mostrar, profesor, este ha sido mi trabajo en los últimos años, escribimos esto y nos interesaría trabajar con usted para este asunto específico. Es importante que las personas al, digamos, desarrollar este relacionamiento puedan generar relaciones de confianza y que a través de estas entonces se puedan generar nuevamente, digamos, procesos de participación mucho más efectivos. Ahora, quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna pregunta antes de pasar al ejercicio que tenemos de búsqueda de recursos para hoy. ¿No? ¿No tenemos preguntas? Muy bien. Entonces, para continuar, me gustaría presentarles a ustedes el portal de búsqueda de recursos Pivot. ¿Por qué le hacemos uso de Pivot en este momento? Y es porque para la universidad es una herramienta que tenemos, por la cual no solo se paga, sino que tenemos la posibilidad de utilizar en la comunidad universitaria de una manera amplia. Para acceder a Pivot tenemos un tutorial que va a estar disponible también en el sitio web de la División de Investigación y ahora lo vamos a hacer de manera práctica. Ingresamos al sitio web de la universidad, ¿sí? Y en la a mano derecha, en la pestaña de servicios, vamos a la sección de bibliotecas. Al acceder al sitio web de bibliotecas, nosotros vamos a tener aquí arriba una pestaña que se llama Recursos. En la pestaña de Recursos vamos a acceder a la parte de Recursos Electrónicos. Y aquí vamos a tener un listado de todos los recursos electrónicos que tiene la universidad. Hay una cantidad amplísima de recursos, de catálogos y demás, que incluso para sus actividades de investigación particulares pueden ser muy útiles. En la letra P vamos a buscar Pivot. Y acá es como el quinto elemento. Pivot tiene digamos como dos entradas. El link directo para entrar a Pivot, pero también unos tutoriales y recursos para soporte. Estos están disponibles por si tienen, digamos, dificultades técnicas o demás. Cuando ingresamos al sitio web de Pivot, vamos a tener la posibilidad de entrar, por ejemplo, como me aparece a mí, porque he creado mi cuenta previamente, o tenemos la posibilidad de crear una cuenta. Repito que el tutorial para la creación de cuentas de Pivot está disponible o estará disponible en el sitio web de la División de Investigación. Aquí, ¿cuál es la clave? Que ustedes puedan crear la cuenta con su cuenta de correo electrónico asociada a la universidad, ¿sí? Al poder hacerlo con la cuenta de la universidad, pues van a tener acceso de manera gratuita y van a tener un acceso mucho más amplio. Cuando ingresamos a Pivot, vamos a tener un portal como este.
Aquí pueden ver que como ingresamos con la cuenta de la universidad, entonces está asociada a las actividades de la universidad. Y Pivot nos ofrece una búsqueda de recursos que está en inglés. Entonces, ¿qué es muy importante? Y la primera clave es que cuando nosotros buscamos en Pivot, tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo en inglés. Hay 4 por lo menos secciones importantes acá. La primera es la de funding, donde buscamos los recursos que se financian, los perfiles, las conferencias y las subvenciones que me he ganado, ¿sí? Aquí ustedes van a tener un perfil y van a tener la posibilidad de ver a qué está asociado ese perfil. Dentro de la universidad, ustedes pueden identificarse. ¿Y por qué es esto importante? Porque Pivot también ofrece esta herramienta para buscar alianzas y para buscar socios. Ustedes pueden encontrar personas que dentro del universo de Pivot están identificadas. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuáles son mis afiliaciones? El campus de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia bajo la división de investigación. Yo puedo encontrar otros profesores, investigadores y demás, incluso egresados, que también participan en la búsqueda en la plataforma y que al identificarlos puedo generar alianzas con estos. ¿Qué nos interesa evaluar hoy? Y es el tema de financiación. ¿Dónde buscamos financiación y cómo buscamos financiación? Al dar clic en la financiación, ustedes lo primero que van a tener es esto. Esta rueda, llamémosla así, nos indica las áreas en las que están los dineros o dónde se pueden encontrar esos dineros. Él los separa por áreas de conocimiento. ¿Qué es importante? Que la forma en que Pivot entiende la división del conocimiento puede ser diferente a la forma en que nosotros entendemos la división del conocimiento. Por ejemplo, si yo aquí me está diciendo el monto total de dinero disponible para financiación, aquí me dice salud y medicina. Y aquí me habla de todos los pequeños campos en los que hay dineros, ¿sí? Si yo estoy hablando aquí de salud y medicina, es posible que a mí se me ocurra que la salud mental está incluida en estos asuntos. Pero si yo lo busco con más detenimiento, puede que no lo encuentre. Entonces, por eso es importante que cuando vemos esta rueda, o tomemos el tiempo de encontrar cada una de las grandes secciones y pequeñas secciones, o que podamos hacer una búsqueda especializada. Para el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con desarrollo tecnológico en ciencias agrarias, que es importante. 1, tenemos aquí una sección de agricultura y ciencias de la alimentación. Es una sección pequeña, pero es una sección que está únicamente dedicada a estos asuntos. Bajo esta, entonces, tenemos otras en las que podemos encontrar recursos. Agricultura, ciencias de la alimentación, alimentación. Y aquí otras más pequeñas, lo que tiene que ver con manejo de pestes, seguridad alimentaria, ingeniería agrícola, por ejemplo, ganadería y ciencias de los animales y agricultura sostenible. Pensándolo en temas generales, esta sección o este fragmento sería el útil para hacer las búsquedas que nos interesan esta mañana. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio de buscar a través de esta, digamos, como gran rueda, y luego vamos a hacer el ejercicio de las palabras clave. Y aquí quisiera mostrarles 2 cosas. Entonces, primero, cuando vamos a la sección grande de agricultura y ciencias de los alimentos, ¿qué encontramos? Pivot filtró 1072 resultados para este asunto. Y aquí me gustaría hablarles entonces de cómo funciona la búsqueda filtrada. Él filtró 1072 resultados y yo acá a mano izquierda tengo varios filtros. El primero, ¿dónde estamos localizados nosotros? Y nosotros estamos en Colombia, ¿no? Entonces aquí él va a buscar todas las, digamos, resultados asociados a Colombia o que no tienen restricciones. Aunque esto sea así, no significa que todas las cosas que yo encuentre sean, digamos, estén disponibles para Colombia. Y ya les voy a mostrar por qué. Cuando nosotros abrimos una oportunidad de financiación, nosotros aquí en la parte de abajo vamos a tener 3 categorías. ¿Dónde se encuentra ubicada la institución? ¿Cuál es la ciudadanía? Y dónde está ubicada la actividad que vamos a realizar. Cuando esto no tiene restricciones, es perfecto para nosotros. Pero cuando de hecho tiene restricciones, por ejemplo, en la actividad, no podemos participar. O sería más difícil participar, no digo que no, porque pues no lo sabemos. Por ejemplo,
esta oportunidad. Esta oportunidad no tiene restricciones de la alocación de nuestra institución, no tiene restricciones para la ciudadanía, pero dice que la actividad se debe localizar en Saskatchewan, Canadá. Y eso ya significa que puede generar alguna dificultad para nosotros. Volviendo a cómo funcionan los filtros. Tenemos todas las oportunidades y cuándo se han añadido. Estas oportunidades se pueden agregar, digamos, constantemente en la plataforma para los usuarios, pero entonces aquí tenemos las más recientes en los últimos 7 días, 14 días o 30 días. Y aquí hay una cosa importante. Aquí hay una cosa que se llama tipo de envío. Para Pivot, las, digamos, oportunidades pueden identificar si se puede participar de manera abierta o de manera limitada. ¿Qué significa que se participa de manera limitada? Es decir, que el financiador solo va a aceptar una oportunidad por institución o las que él haya establecido. Puede ser 1, 2 o 5, pero no es tan abierto como otras oportunidades. Eso quiere decir que si nosotros vamos a participar en una oportunidad que tiene esta banderita limitada, que en Pivot se ve algo así, con este tag, quiere decir que la Universidad Nacional solo podría participar con una propuesta para esa actividad o según el financiador lo haya determinado. ¿Qué continúas diciéndonos acá? ¿Cuál es el tipo de fecha límite que se tiene? O el tiempo para participar. Pivot tiene dos maneras de, digamos, describir las fechas límite. Primero, las oportunidades anticipadas, es decir, Pivot anticipa que esa oportunidad va a tener tal fecha. ¿Por qué? Por el histórico de esa oportunidad. Se presentan cada 2 años, se presentan cada año, entonces él anticipa la fecha. Y las fechas confirmadas son las que efectivamente los financiadores han dicho cuál va a ser su fecha de finalización. Como les mencionaba antes, aquí están los tipos de financiación, los premios, las subvenciones de investigación, las que apoyan programas institucionales, las que tienen que ver con becas, las que tienen que ver con equipos. Ellos tienen, digamos, una descripción mucho más amplia de cuáles son esos tipos de financiación y que tal vez sea diferente a lo que conocemos. Aquí es importante también para muchos investigadores e investigadoras saber quiénes están patrocinando esas oportunidades, quiénes están financiando. Entonces tenemos organizaciones privadas, sociedades profesionales, gobiernos, otras instituciones académicas, el sector privado. Es importante que sepamos por qué, porque si nosotros podemos alinear nuestros objetivos de investigación con los intereses de los financiadores, es posible que tengamos mucho más chance de ganarnos estas convocatorias. Seguido acá vamos a encontrar quiénes pueden aplicar, quiénes son las personas que pueden aplicar a estas, digamos, oportunidades. Hay oportunidades para investigadores de manera individual, quienes están, digamos, en sus primeros años de carrera o emergiendo en el campo, los que están en la mitad o ya son, digamos, investigadores establecidos, estudiantes que están en sus procesos de, por ejemplo, doctorado o de posgrado, instituciones académicas, instituciones sin ánimo de lucro, el gobierno, el sector público o privado, el sector comercial, estudiantes de pregrado, también hay algunas oportunidades para ellos, por ejemplo, mujeres o sectores de manera más específica, negocios. ¿Por qué nos sirve esto? Porque podemos identificar dónde estamos nosotros y cómo queremos participar. A veces queremos participar de manera individual en las oportunidades de financiación o queremos hacerlo como institución. Buscamos también aquí otro filtro que es importante y es el que tiene que ver con las palabras clave. Estas palabras clave podemos asociarlas a trabajos previos que se hayan realizado, en tanto en las actividades de investigación individuales como en actividades de investigación asociadas a grupos, por ejemplo. Entonces aquí las palabras claves con las que se asocia cada oportunidad nos van a dar, digamos, una orientación de qué están tratando de fomentar. La moneda en la que se encuentra esta oportunidad, esto es importante por si tenemos con claridad saber qué montos necesitamos para nuestros proyectos de investigación y quiénes están financiando esto, ¿sí? Qué países están financiando estas oportunidades de investigación, si tenemos como objetivos mucho más específicos. Entonces me gustaría con ustedes hacer el ejercicio
de identificar a través de palabras clave. Entonces, estamos trabajando en temas de agroindustria. Podemos buscar primero el tema de agricultura. Si escribimos agricultura, Pivot identifica 555 resultados solo asociados a agricultura, ¿sí? De estos resultados, aquí podemos ver el monto de estos resultados y podemos organizarlos por lo que sea más relevante para nosotros. Por ejemplo, si para nosotros el monto es relevante, podemos acomodarlos, por ejemplo, cuál es el monto más alto que se está ofreciendo y cuál es hasta cuál es el monto más limitado. Entonces, si vemos la primera oportunidad con el monto más alto, que son 60 millones de euros, es una oportunidad de Horizonte Europa. ¿Qué podemos ver aquí en Pivot? En esta lupita vemos un resumen, muy resumido. Pero si le damos clic al nombre de la oportunidad, podemos ya identificar los aspectos específicos. Entonces, ¿qué nos dice esta oportunidad? Que esta oportunidad está pues en el marco de la Comisión Europea, de Horizonte Europa. ¿Qué programas están relacionados a esta oportunidad? Bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente y alimentación. El monto más alto que se van a financiar son 60 millones de euros. ¿Y quiénes pueden participar? No tiene especificidades para la ciudadanía o la locación de la actividad, y Colombia, a través de los países que pueden participar, aparece, como la vemos aquí. Eso quiere decir que es una oportunidad que hasta el momento parece válida para nuestro país. ¿Qué dice de esta oportunidad? Que la fecha confirmada para participar es el 28 de febrero, en 20 días, y que la aplicación, digamos, puede hacerse en el horario de Bruselas hasta las 5 de la tarde. En ese orden de ideas, uno podría decir, bueno, es una oportunidad interesante, entonces podemos ya ingresar al portal donde está descrita la oportunidad y podemos ver qué existe para nosotros o si funciona para nosotros. Y esperamos que cargue. Y no cargó. Ya. Entonces, aquí nos está mostrando las convocatorias de Horizonte Europa funcionan por algo que se llama clusters. Entonces, cada clúster tiene un montón de oportunidades o llamados, como los llaman ellos, o calls. Entonces, aquí nos está mostrando los calls en ese clúster, es decir, las oportunidades que tenemos en ese clúster. 28 de febrero es una fecha que está como próxima, pero si vemos es 28 de febrero del 2024, o sea que tenemos tiempo. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, ecosistemas regionales de innovación y sistemas de alimentación transformadores. Aquí tenemos desarrollo de redes y forestales en la Unión Europea. Entonces aquí tenemos una serie de posibilidades que abren en octubre de este año y cierran en febrero del 2024. Y a estas oportunidades podemos participar. Como estas oportunidades son de Horizonte Europa, a estas oportunidades participamos es como parte de consorcios. Nuevamente aquí tenemos que buscar cuáles son las redes que existen al interior de nuestros grupos de investigación, al interior, digamos, de nuestros procesos o trayectorias de los investigadores para saber para tener como los socios con los cuales podemos participar. Y aquí tenemos varias oportunidades, pero ya tenemos la certeza de que empiezan su proceso el 16 de octubre y cierran el 28 de febrero de 2024. Y aquí hay varias, aquí hay biodiversidad, aquí hay conocimientos para prácticas, fronteras. Bueno, esto tiene que ver con tecnología digital, etc. Entonces, una vez nosotros identificamos una oportunidad en Pivot, ¿qué podemos hacer? A mano derecha nosotros tenemos un panel en el cual tenemos las habilidades o las capacidades que nos ofrece la plataforma para hacer cosas. La primera tiene que ver con hacerle un seguimiento. Si a mí
oportunidad me interesa, yo puedo darle a esta banderita. Cuando le doy a la banderita de track, que es la banderita de seguimiento, esto va a pasar, digamos, a mis preferencias. Y aquí yo voy a poder ver esta oportunidad sin tener que volver a hacer la búsqueda. Yo puedo compartir esta oportunidad, es decir, se la puedo mandar a alguien, ¿sí? Yo puedo buscar acá las personas que dentro del universo de Pivot existen, por ejemplo, y puedo compartirla con esta persona y decir, mira, esta oportunidad nos parece interesante, no. Yo puedo eliminar esta oportunidad si definitivamente no cumple con mis requisitos de búsqueda. Puedo ver opciones similares, puedo señalar esta oportunidad o puedo, digamos, devolver feedback a Pivot, por ejemplo, decir esta oportunidad no está abierta, el sitio web no funciona, etc. Aquí quisiera mostrarles nuevamente que aquí hay dos herramientas asociadas a los socios dentro de la institución. Entonces, aquí que dice sobre los potenciales colaboradores, que dentro de la Universidad Nacional hay 116 personas que podrían considerar esta oportunidad interesante. ¿Por qué? Por sus áreas de investigación. Por ejemplo, el profesor Jesús Humberto Gil González del campus de Medellín trabaja con la Facultad de Ciencias Agrícolas. Aquí el profesor Freddy Alejandro Ramos Rodríguez trabaja en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Química en el campus de Bogotá. Aquí ustedes pueden identificar entonces los docentes u otros asociados, digamos, al universo de Pivot, que podrían trabajar con una oportunidad similar. Aquí tenemos una primera clave para buscar socios. Y luego aquí Pivot dice que hay más de 500 personas por fuera del campus de la Universidad Nacional o de la Universidad Nacional de otras instituciones. Si yo doy clic, aquí me va a ayudar a identificar personas en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este profesor que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Aquí tenemos un profesor en la Universidad de Arizona, en la Universidad de Texas, etc. Entonces, cuando ustedes identifican una oportunidad importante para ustedes o que tiene temas importantes para ustedes, también tienen la posibilidad de identificar otros docentes que trabajan en el tema. Otras personas que tienen intereses de investigación similares y otras personas que podrían, digamos, participar con ustedes en, digamos, una alianza o una asociación para X convocatoria. Esta herramienta que tenemos en Pivot, pues es importante por eso. Y aquí, ¿cuál es, digamos, la cuña? ¿Cómo se ven ustedes para las demás personas? Cuando ustedes ingresan bajo su nombre en su perfil, ustedes pueden editarlo, ¿sí? De manera que ustedes puedan describir de manera práctica, de manera clara, cuáles han sido sus intereses o su trayectoria de investigación. Se pueden agregar, por ejemplo, otros trabajos que hayan hecho, su número ORCID, cuáles han sido sus áreas, por ejemplo, de experticia, publicaciones o qué otros aspectos interesantes en su perfil de investigadores y de investigadoras puede resultar relevante para construir, digamos, asociaciones o construir alianzas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna necesidad particular de búsqueda? Hola Andrea, buenos días. ¿Sí me escuchas? Ahora veo las preguntas. Los estudiantes de pre y posgrado que requieran financiación deben usar Hermes. Deben usar Hermes las personas que sean las, digamos, los directores de los proyectos, es decir, los estudiantes de posgrado y pregrado que vayan a participar en proyectos de investigación, generalmente van a estar asociados a ese proyecto de investigación. Si los recursos son para movilidades o para otro tipo de actividades, el procedimiento no se hace a través de Hermes. A través de Hermes hacemos extensión, investigación y trabajo en laboratorios. ¿Se puede acceder a Hermes como egresado? No. Los perfiles en Hermes se crean para las personas que están subiendo, digamos, la información constantemente. Dice, los potenciales colaboradores que recomienda Pivot, ¿están allí porque ya tienen perfil dentro de Pivot? O toma esa información de otras fuentes. Están allí porque tienen un perfil en Pivot, es decir, estas personas usan Pivot, ya sea como parte de una organización
o ya sea como personas individuales que, digamos, tienen una, digamos, una suscripción a Pivot. Pero están ahí porque tienen una suscripción a Pivot y conocen el sistema. Buenos días. Para abrir la cuenta de colocarse con Universidad Nacional de Colombia se debe hacer en inglés. Universidad Nacional de Colombia. Lo que deben utilizar es su correo institucional. Y las personas que necesiten abrir el micrófono, bienvenidas. Si gustan, voy a terminar de presentar. Ya ahorita continuamos con el ejercicio para poder escuchar sus preguntas. Senia nos hace una aclaración, es cierta. Las consultas en Hermes se pueden hacer, digamos, de manera general. Si uno abre Hermes y busca información, puede hacer una consulta general, pero para el registro de información o para habilitar, digamos, otras búsquedas, sí se tiene que hacer un registro. Si gustan abrir el micrófono para hacer sus preguntas. ¿No? Si necesitan hacer preguntas y desean interrumpirme mientras hablo, adelante, porque cuando presento no puedo ver el chat. ¿Se puede presentar un proyecto a 2 o más oportunidades de financiación? ¿Pivot lleva un control de esto? No. Pivot hace un control de las oportunidades a las que nos presentamos, pero no limita la posibilidad de presentarlos. El límite lo establece el financiador. Cuando una entidad financiadora decide que por universidad o por institución solo va a aceptar una oportunidad o una propuesta, aparece ese label que dice limitado, ¿sí? Si esto no aparece, se pueden presentar cuantas, digamos, propuestas de una misma institución, pero Pivot no va a limitar las posibilidades de presentarlos. Como les decía al principio, a través de Pivot yo reconozco las oportunidades y las identifico, pero no nos presentamos a través de la herramienta, sino que la herramienta nos muestra cómo funciona. Quisiera mostrarles un ejercicio que está asociado a la búsqueda que nos convocó hoy. Entonces, cuando ustedes hacen búsquedas en Pivot, les va a dar la oportunidad de identificar dónde van a tener más información para esta oportunidad, claramente. Entonces, por ejemplo, esta oportunidad se asocia con desechos de alimentos. Y aquí nos da un sitio web, que es este sitio web. Pivot nos da una descripción de esta oportunidad y nos dice quiénes pueden participar. Instituciones académicas, ahí ya estamos, nos interesa. Nos da un email para poder contactar de maneras directas si necesitamos, por ejemplo, tener preguntas o tenemos que resolver preguntas. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Pivot acá? Pivot está anticipando que para el 13 de julio de este año se va a abrir esta convocatoria, ¿sí? Entonces, si no está abierta en este momento, pero me interesa, yo puedo darle seguimiento, ¿sí? Y para el 13 de julio yo voy a tener una oportunidad en la que podría participar.
¿Qué nos dice esta oportunidad cuando entramos al sitio web? Nos dice cómo funciona, quién está financiando esto y qué pasó en el pasado. Entonces aquí dice que la última presentación de oportunidades fue para el 2022, para mayo del 2022. Y que para julio fue la fecha límite para enviar, digamos, las propuestas. Aquí nos dice cuáles son las características que debe tener esas propuestas, cómo participo. Y me está preguntando si tengo que tener contrapartidas para participar en esa propuesta. ¿Qué es importante de esto? Está bien, la oportunidad no está abierta en este momento, pero están ofreciendo hasta $1 millón y va a estar abierta para el 13 de julio. Si tenemos el conocimiento de qué nos está pidiendo, que es lo que dice acá, podemos participar, o mejor dicho, preparar nuestra participación para una oportunidad como esta. Es importante que veamos que, digamos, al identificar estas oportunidades, algunas van a estar más cerca que otras. Muchos investigadores tienen la facilidad de tener proyectos preparados y tienen las actividades preparadas, digamos, para sus propuestas de investigación. Para otros es necesario como desarrollarlas con tiempo. Entonces, por eso es importante que podamos encontrar oportunidades que se asocien a nuestras necesidades particulares. Vamos a continuar aquí con el ejercicio de búsqueda. Y yo quisiera mostrarles dos palabras claves más que son interesantes para este tema y tienen que ver, por ejemplo, con ganadería. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de oportunidades que no todas tienen que ver con proyectos de investigación o con digamos, subvenciones, sino que están también asociadas, por ejemplo, con premios, con becas y demás. Entonces, por ejemplo, en este nivel tenemos menos resultados, tenemos 48 resultados, pero son resultados mucho más específicos. Si nosotros tenemos trabajo de manera específica, digamos, en este tema de la ganadería, nosotros podemos considerar que es una manera útil de buscar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el Instituto Multidisciplinar de Publicaciones Digitales. Es una entidad que tiene más de 400 revistas en las que se publica de manera digital sobre distintos temas y en distintos niveles. Son oportunidades abiertas para todos de manera internacional y son oportunidades que van desde premios hasta subvenciones de investigación. Por ejemplo, este premio que se está dando a individuos que están emergiendo en el campo va de 800 francos suizos como máximo, el premio es de 800 francos suizos. Y aquí nos da la información de cómo nosotros podemos participar. Aquí nos está dando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el premio Best Paper o con el premio de viaje. Cuando uno se da clic, va a dar la información de manera mucho más específica, que incluye ese premio y cómo podemos participar en este premio. ¿Listo? Como les mencionaba anteriormente, los premios generalmente se dan para actividades que ya realizamos, ¿sí? No se dan para, digamos, patrocinar proyectos nuevos, sino para actividades que ya realizamos. Entonces, como esta búsqueda es limitada, porque nos da 48 resultados, podemos seguir buscando por otras palabras clave. Y acá, Pivot tiene una herramienta que es la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada va a funcionar con estos indicadores lógicos, ¿sí? Y me va a decir qué es lo que yo quiero o qué palabras quiero que existan en mis búsquedas. Si yo quiero buscar en todos los campos, por ejemplo, en la convocatoria, o solo en el resumen, o solo en el título, o solo en el financiador, y yo quiero buscar, por ejemplo, la palabra ganadería, o la palabra agricultura,
o la palabra agroindustria. ¿Sí? Y puedo hacer esto en diferentes filas. Esta búsqueda avanzada también va a funcionar para nuestros financiadores, para el monto que queramos buscar, para las fechas límite de participación, para el tipo de envío que podemos hacer y para los otros demás filtros que les mencionaba antes. ¿Dónde está nuestra institución? ¿Dónde está nuestra actividad? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Qué tipo de financiamiento recibimos o qué otras palabras clave? Quisiera mostrarles el resultado con estas tres, por ejemplo, palabras que buscamos. Y aquí yo tengo 588 resultados. Entonces tuve una cantidad más amplia de resultados buscando, digamos, un cruce de palabras, ¿sí? Nuevamente, podemos identificar aquí que es para Colombia o no restringido. Y esto yo lo puedo quitar, ¿sí? Este filtro se puede quitar y así podría tener otra serie de resultados. Por ejemplo, acá 3.463. Sin embargo, lo dejamos como por defecto porque pues efectivamente es lo que necesitamos saber, ¿no? Cómo buscamos recursos para nuestra región. ¿Qué dice acá arriba? Aquí dice que mi búsqueda está buscando la palabra ganadería o la palabra agricultura o la palabra agroindustria. No solo está buscando una, sino que está buscando una de las tres. Y finalmente, nosotros también podemos excluir algunas oportunidades, es decir, qué cosas no me interesa encontrar. Y esto sí ya depende de nuestros intereses específicos, ¿sí? Si no nos interesa alguna situación particular de búsqueda. Bueno, teníamos una pregunta. Viviana es nuestra profesional de bibliotecas, que nos ayuda también con el tema de Pivot y capacitaciones al respecto. Ustedes pueden solicitar también capacitaciones de manera presencial en la biblioteca, de manera, digamos, personalizada. A través de la página de la biblioteca se puede, digamos, identificar este espacio y Viviana lo dirige. No sé si Viviana quisieras comentar algo. Ay, dice que no tiene micrófono. Pero bueno, les presento a todos a Viviana González. Ella es la profesional del equipo de bibliotecas que nos ayuda también con este tema de Pivot. Si ustedes necesitan, digamos, búsquedas más específicas o capacitaciones más específicas al respecto, también se pueden comunicar con ella, que está en esta reunión. Quisiera saber si hay preguntas al respecto en este momento. ¿Cómo integra Pivot esas oportunidades de financiación en su índice? Pivot funciona por dos maneras. Digamos, por un lado son las personas que tienen cuentas de administración del sistema y que cargan las oportunidades, y también hace búsquedas que él mismo acopia, ¿sí? Entonces, digamos, hace una búsqueda amplia. Creo que es una pregunta muy importante por dos razones, porque hay muchas cosas que nosotros puede que conozcamos en otros aspectos que no vamos a encontrar en Pivot. Si ustedes ven, voy a mostrarles nuevamente, cuando nosotros buscamos una oportunidad, y tenemos una cantidad amplísima de resultados, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a tener más de, no sé, podemos mostrar 200 resultados por página, pero también tenemos una cantidad amplísima de páginas para buscar oportunidades. Entonces, el proceso de búsqueda, por eso debe ser especializado, para que nosotros podamos identificar de manera más concreta. Sin embargo, hay otros índices que tal vez no sean la primera opción, por ejemplo, que aparezca en Pivot. Utilizamos Pivot porque Pivot acopia la mayor cantidad de recursos, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con búsquedas de fondos para el Reino Unido, ¿sí? Entonces, para el Reino Unido existe una cosa que se llama UK
Research and Innovation. Y este portal también tiene la facilidad de hacer búsquedas, ¿sí? Aquí en el UCRI, como le digo yo, nosotros podemos buscar otras oportunidades. ¿Qué sucede? Que la búsqueda acá es un poco más lenta porque tenemos que realmente darnos cuenta que las oportunidades sean de carácter internacional. Estas aparecen en Pivot, también aparecen en Pivot, pero puede que no aparezcan de primera. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de búsqueda en Pivot, puede que no tengamos la oportunidad de buscar esto. ¿Qué cosas a veces no aparecen en Pivot que nos pueden funcionar también para financiar nuestras actividades de investigación? Por ejemplo, las que se hacen a nivel nacional, por ejemplo, fundaciones, por ejemplo, MAFRE. MAFRE hace apoyos para actividades de investigación y, digamos, ellos abren sus oportunidades a través de ese sitio web. Es posible que estas no aparezcan en Pivot. Otras, por ejemplo, las del British Council, también es posible que sea difícil encontrarlas en Pivot. No quiere decir que no estén, sino que la búsqueda va a ser como más amplia. Entonces, por eso también identificar esos portales es útil. Y les voy a mostrar el portal del gobierno de los Estados Unidos, que es grants.gov. Que repito, no es que no aparezcan en Pivot, sino que puede ser que en el universo de oportunidades que existan, pues se pierden un poco. Este es el portal de búsqueda de los Estados Unidos. Es un poco, digamos, es menos especializado, así que la búsqueda va a ser un poco más exhaustiva, porque él solo tiene el criterio de palabras clave, y si ya sabemos cuál es la oportunidad, pues la identificamos por código. Ellos identifican las oportunidades por códigos y luego ya hacen como una descripción. Es un poco más administrativo, entonces buscar aquí es un poco más tedioso. Sin embargo, Pivot, digamos, hace el ejercicio de recoger estas oportunidades y pues presentarlas todas de alguna manera. Viviana acaba de dejar en el chat, digamos, la información adicional sobre los servicios de la biblioteca, que también pues pueden estar todos ustedes dispuestos también para encontrarlas. Las oportunidades que maneja la ORI o DRE de la Universidad Nacional están incluidas en Pivot. La universidad tiene muchas formas de encontrar estas oportunidades, sobre todo las que se ofrecen a través de los portales de la DRE y la ORI. Algunas están asociadas a convenios y a otro tipo de relacionamientos. Entonces, hay tanta posibilidad de que estén como de que no estén. Es decir, las oportunidades que maneja la DRE, por ejemplo, pueden ser mucho más amplias que las que veamos en ORI porque tienen que ver con en Pivot, porque tienen que ver con el relacionamiento institucional que existe, por ejemplo, a través de convenios, contratos y otro tipo de mecanismos. Entonces es posible que no estén en Pivot o que sí estén en Pivot, pero definitivamente al obtener la información a través de la institucionalidad, pues es diferente. Si tienen otras preguntas al respecto. Se le puede, dice, tenemos un administrador propio de nuestra suscripción de Pivot. Se le puede sugerir a esta persona el ingreso de oportunidades que no se encuentren en la plataforma. Si la persona tiene un rol que se lo permita, es posible. En la DRE se incluyen, además de los convenios, intercambios, contratos. Jenny nos está hablando, creo que a través de la DRE, entonces ahí tenemos su respuesta. Se incluyen, además de los convenios, intercambios, contratos con otras instituciones y dobles titulaciones. Entonces, sí, efectivamente tenemos una amplia cantidad de recursos ahí. Y las convocatorias que aparecen en la página de la DRE están ahí disponibles. Oportunidades que ofrecen instituciones de gobierno MinCiencias están incluidas en Pivot. Generalmente no, porque Pivot tiene, digamos, como la intención de generar una búsqueda de recursos internacionales más amplia.
es posible que no se encuentren ahí las oportunidades de MinCiencias. Las oportunidades de MinCiencias, pues a través del mecanismo que el ministerio ha establecido. Muy bien, yo quisiera compartir con ustedes finalmente el link de las oportunidades que tiene la Unión Europea para los temas agrarios y por qué nos interesa, porque la universidad en este momento tiene un interés en que, digamos, el tema de Horizonte Europa sea importante para los y las investigadoras. Quisiera comentarles que el 1 de marzo en el campus va a haber una actividad que va, digamos, dirigida desde la División de Extensión, que tiene que ver con la persona de contacto de Euraxes en América Latina, y nos va a hablar un poco sobre todo este tema de Horizonte Europa. Ustedes van a recibir la invitación para participar en esta actividad y para que podamos tener como con mucha más claridad cuáles son estos mecanismos o cómo funciona y cuáles son las claves esenciales para participar en ellos. Dejo con ustedes el link de las oportunidades sobre estos temas agrarios que tiene Horizonte Europa, el clúster 6 básicamente, para que puedan tenerlas en cuenta y presentes para esta capacitación del 1 de marzo. Quisiera agradecer a todos y toda su participación, sus preguntas, el tiempo que han dedicado a esta sesión, y si no hay más preguntas, yo cerraría acá. ¿No? Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Les deseo una feliz tarde y les esperamos el 1 de marzo también.